Más de 160 ataques de medio alcance reportados. Más de 65 depósitos de logística y municiones alcanzados. Decenas de puestos de control de drones, talleres y centros de mando golpeados detrás de las líneas rusas. Esto no fue un simple ataque con drones contra una carretera. Fue un golpe directo al sistema que mantiene en movimiento toda la maquinaria de guerra rusa en el sur. Camiones de combustible, transportes de munición y convoyes de suministro formaron parte de este escenario. Bienvenidos a Vector Rojo, donde hoy analizamos cómo una sola carretera pudo volverse la peor pesadilla logística de Moscú. Tras los ataques ucranianos que presionaron otros cruces, incluida la zona de Chongar y las rutas del norte de Crimea, el tráfico ruso se quedó con menos caminos seguros. Armiansk se volvió más importante, y eso también lo volvió más expuesto. Si un dron de reconocimiento ucraniano Leleka 100 estaba vigilando el movimiento desde el aire, entonces el convoy pudo haber sido identificado. Una vez confirmado el objetivo, los drones FPV habrían sido enviados hacia la carretera por donde los suministros rusos avanzaban hacia Crimea. El peligro para Moscú era simple. Si esos vehículos llegaban a la península, el combustible y la munición podían seguir fluyendo hacia las fuerzas rusas, especialmente en la dirección de Zaporilla y en todo el frente sur. Pero si esa ruta se frenaba, aunque fuera por poco tiempo, todo el ritmo de suministro ruso podía empezar a quebrarse. Este escenario no trata solo de un puente o de un convoy. Trata de cómo Ucrania podría estar cambiando el campo de batalla sin lanzar una gran ofensiva terrestre. Entonces la verdadera pregunta es esta: ¿Ucrania simplemente golpeó un convoy ruso? ¿O expuso cómo las propias decisiones de desvío de Rusia convirtieron a Armiansk en una trampa logística? Armiansk no fue un objetivo al azar. Fue una pieza de un esfuerzo ucraniano mucho más amplio para hacer que Crimea sea más difícil de abastecer, más difícil de defender y más difícil de usar como base segura de retaguardia. Después de los primeros ataques que presionaron otros cruces, el borde norte de Crimea ganó importancia. Las carreteras que antes parecían líneas normales de suministro empezaron a parecer puertas estrechas. Chongar, Perekop, Armiansk y las rutas cercanas dejaron de ser simples nombres en un mapa. Se convirtieron en puntos donde el movimiento ruso podía ser vigilado, retrasado y atacado. Para Rusia, esto creó un problema creciente. Crimea seguía necesitando combustible, munición, repuestos, equipos de radar, misiles de defensa aérea, unidades de ingeniería y fuerzas de reserva. Estos suministros tenían que seguir moviéndose, porque la península no era solo un símbolo de la ocupación, era una plataforma militar que sostenía operaciones hacia Jersón, Zaporilla y todo el frente sur. Del otro lado del campo de batalla, Ucrania cuenta con sistemas de largo alcance, capaces de golpear objetivos más profundos. Estas armas pueden amenazar aeródromos, plantas de combustible, centros de mando e instalaciones militares. Por eso importa tanto la campaña alrededor de Armiansk. No fue diseñada solo para provocar un incendio en un puente. Pudo haber sido diseñada para perturbar el sistema completo detrás de la línea del frente rusa. La presión se construyó paso a paso. Cuando un cruce quedó bajo amenaza, los planificadores rusos tuvieron que cambiar los patrones de tráfico. Cuando otra ruta se volvió arriesgada, los vehículos tuvieron que moverse por menos corredores. Los convoyes que antes se repartían entre varias carreteras fueron forzados a rutas más estrechas. Cada ajuste mantenía el flujo, pero hacía el siguiente movimiento más fácil de predecir. Aquí es donde el método ucraniano pudo volverse verdaderamente peligroso. En lugar de lanzar un gran ataque terrestre, las fuerzas ucranianas podían usar drones de reconocimiento para observar todo desde arriba. Y el cambio no es solo de distancia, es de seguridad. Los comandantes rusos antes tenían más espacio detrás del frente para colocar suministros y organizar tropas. Un depósito a decenas de kilómetros podía sostener a la artillería. Rusia intentó proteger estas rutas. Eso significó cobertura de radar, sistemas de guerra electrónica, posiciones de defensa aérea y unidades de seguridad alrededor de los cruces clave. Pero una carretera protegida puede convertirse igualmente en una trampa si demasiados vehículos dependen de ella. La defensa aérea puede vigilar el cielo, pero no puede eliminar un embotellamiento. La guerra electrónica puede romper señales, pero no puede hacer que un cruce dañado vuelva a ser seguro. Si el movimiento se frena, cada vehículo que viene detrás pasa a formar parte del mismo problema. Esta es la dura lección de la guerra logística moderna.
Y aquí en vector rojo, la hemos visto repetirse una y otra vez. Ucrania no siempre necesita destruir cada puente o cada camión. A veces el objetivo puede ser hacer que una ruta sea poco confiable. Por eso Armiansk se convirtió en algo más que un punto en el camino hacia Crimea. Pudo convertirse en una prueba de quién controla el ritmo del movimiento. Para Moscú, el problema no es un dron ni un vehículo quemado. El problema es la incertidumbre. Si cada depósito detrás de la línea puede estar siendo vigilado, entonces cada convoy necesita más planificación. Y si esta presión continúa, el daño real quizás no aparezca en una explosión. Aparecerá en convoyes más lentos, desvíos más largos y comandantes esperando suministros que debieron llegar antes. Si un puente parece solo un objetivo técnico, lo que viene ahora muestra por qué las propias decisiones de desvío de Rusia pudieron convertir a Armiansk en uno de los lugares más peligrosos para su red logística. Rusia quizás no movió más tráfico hacia Armiansk porque quisiera asumir un riesgo. Pudo haberlo hecho porque la presión sobre otros cruces le dejó menos opciones útiles. Tras los ataques ucranianos cerca de Chongar y otros cruces del norte, los oficiales de logística rusos todavía tenían que mantener vivo el flujo. El combustible tenía que llegar a Crimea. La munición tenía que moverse hacia las unidades del sur. Los vehículos de reparación, los camiones militares y el equipo de refuerzo no podían simplemente detenerse porque una ruta se volviera insegura. La maquinaria de guerra necesitaba movimiento y el movimiento necesitaba carreteras que siguieran abiertas. Ahí es donde Armiansk ganó importancia. Está cerca de una de las puertas del norte hacia Crimea, por donde el tráfico del sur ocupado de Ucrania avanza hacia la península. Si otros caminos quedaban dañados o vigilados, Armiansk podía pasar de ruta de respaldo a corredor principal. Ese cambio puede parecer pequeño en un mapa, pero sobre el terreno podía cambiarlo todo. Las primeras señales de esa presión no serían dramáticas. Un convoy podía recibir la orden de salir más tarde de lo previsto. Otro grupo de camiones podía ser dirigido por una carretera diferente. Vehículos que antes iban en grupos pequeños fueron puestos en un flujo más apretado, porque los comandantes querían empujar los suministros mientras la ruta seguía abierta. Cada decisión tenía sentido por sí sola, pero juntas crearon un patrón que el reconocimiento ucraniano podía estudiar. Este pudo ser el giro central de la batalla. Ucrania ya no elegía solamente dónde atacar. Rusia pudo haber sido empujada hacia los lugares que Ucrania ya estaba vigilando. Para la tripulación de un convoy, Armiansk podía parecer el camino de regreso hacia una zona más segura. Los conductores veían una carretera, una ruta con puente y la promesa de acercarse a Crimea. Las cisternas y los transportes de munición no fueron construidos para combatir. Su trabajo era moverse, llegar, descargar y mantener operativa a la siguiente unidad. Cuanto más rápido cruzaran el punto de estrangulamiento, más segura parecía la misión. Pero una ruta estrecha cambia el valor de cada vehículo dentro de ella. Un camión que transporta proyectiles ya no es solo un camión. Una cisterna ya no es solo combustible sobre ruedas. Un vehículo de reparación no es solo equipo de apoyo. Si todos son forzados al mismo corredor, se convierten en objetivos conectados. La defensa aérea es uno de los objetivos más valiosos de esta cadena. Un sistema Buk o Pantsir no solo se defiende a sí mismo, protege almacenes, puentes, puertos, líneas ferroviarias y columnas de tropas. Por eso la decisión de desviar el tráfico pudo ser tan peligrosa. A corto plazo, ayudó a Rusia a mantener el flujo. En el mismo instante, pudo hacer que esos suministros fueran más fáciles de encontrar. Una carretera que absorbe más tráfico militar deja más huellas. Marcas frescas de neumáticos cerca de los desvíos. Vehículos de seguridad concentrados en puntos clave. Conductores esperando dónde deberían haber pasado rápido. Desde el aire, incluso los cambios pequeños pueden revelar que algo más grande está ocurriendo abajo. La respuesta de Ucrania pudo ser vigilar las rutas sustitutas, no solo las dañadas. Un dron Leleka 100 podía seguir el flujo de vehículos cerca de Armiansk y separar el movimiento normal de un convoy con valor militar. No necesitaba atacar, solo necesitaba observar. Una vez que el patrón de tráfico mostró combustible, munición y vehículos de apoyo moviéndose juntos, la propia carretera se convirtió en la señal de alarma. Entonces la pregunta es simple. En la guerra moderna, ¿qué es más peligroso para un ejército? ¿Perder un puente? ¿O verse obligado a enviar sus camiones de suministro por una carretera que el enemigo ya está vigilando? El Leleka 100 quizás no necesitó atacar al convoy para cambiar la batalla. Si estaba rastreando la ruta desde arriba,
Su primera tarea pudo ser identificar qué era realmente esa columna rusa antes de que Ucrania decidiera hasta dónde llegar. Al principio, el movimiento pudo parecer tráfico normal. Unos camiones, vehículos de escolta, conductores manteniendo el flujo hacia Crimea. Pero luego el patrón se volvió difícil de ignorar. Más vehículos entraron en la misma zona. Algunos parecían más pesados que los transportes normales. Otros se movían como camiones de apoyo. Ucrania quiere que los comandantes rusos sientan que cada movimiento hacia una zona caliente tiene un costo. Imaginen un asalto ruso preparándose cerca de un sector en disputa. Una cisterna puede mantener en marcha a los blindados. Un transporte de munición puede alimentar a la artillería. Un vehículo de reparación puede devolver equipo dañado al servicio. Si estos vehículos se mueven juntos, ya no son simple tráfico. Son un paquete de suministro móvil para el campo de batalla. El Leleka 100 pudo seguir observando la dirección del viaje y el espacio entre vehículos, ayudando a los operadores a entender si el convoy iba hacia un punto vulnerable. No necesitaba una imagen perfecta de cada camión, solo pruebas de que aquello no era una patrulla pequeña, sino una columna logística avanzando hacia una ruta que importaba. Eso cambió el valor de Armiansk en ese momento. La presión sobre la zona todavía podía dañar un puente, pero el convoy le dio a Ucrania una oportunidad mayor. Ucrania tuvo que decidir cuándo estaba más expuesto. El mejor momento sería aquel en que movimiento, terreno y presión del tráfico trabajaran juntos. Exactamente el tipo de momento que los drones de reconocimiento están hechos para encontrar. La fuerza de la guerra moderna con drones no es solo el golpe, es la espera. Un dron puede convertir una carretera en una pantalla de información. Puede mostrar qué vehículos avanzan primero, cuáles se quedan atrás y dónde empieza a comprimirse la columna. Por eso el Leleka 100 pudo importar antes de que entraran los drones FPV. Le dio a Ucrania tiempo para leer el convoy, en lugar de reaccionar a ciegas. Los operadores pudieron ver que el objetivo no estaba simplemente pasando por Armiansk. Se movía por un lugar donde un ataque podía hacer mucho más que quemar un vehículo. Podía interrumpir todo el flujo. A medida que el convoy se acercaba a la sección clave, la ventana de decisión se estrechaba. Cada minuto que pasaba podía darles a los vehículos rusos la oportunidad de salir de la zona expuesta, pero cada metro más adentro de la ruta también los hacía más dependientes del mismo cruce. Esa era la tensión dentro de la operación. Esperar demasiado y el convoy podía escapar. Atacar demasiado pronto y la trampa mayor podía no formarse. Para entonces, la misión ya había cambiado. Ucrania no solo vigilaba una carretera hacia Crimea, vigilaba una columna de suministros que podía quedar atrapada si era golpeada en el momento justo. Crimea no era un camino abierto para los drones ucranianos. Era una zona defendida, y el convoy ruso avanzaba hacia Armiansk creyendo que varias capas de protección todavía lo separaban de un ataque ucraniano. Alrededor de las rutas clave, Rusia había construido una pantalla defensiva. Radares vigilando el aire, guerra electrónica perturbando señales, defensa aérea de corto alcance en los cruces importantes y equipos de seguridad en las carreteras por donde pasaba la carga militar. Esa defensa pudo hacer la misión más difícil, pero no eliminó el problema básico sobre el terreno. Un convoy todavía tenía que moverse por un espacio limitado. Si los vehículos rusos se acercaron a la zona de Armiansk en un movimiento apretado, la carretera y la zona de cruce empezaron a controlar su velocidad. Los conductores ya no podían moverse como en una ruta amplia de retaguardia. Los vehículos de cabeza tuvieron que frenar. Las escoltas se mantuvieron cerca y los camiones de apoyo tuvieron menos espacio para maniobrar. Al principio, la columna todavía parecía organizada, pero todo convoy se vuelve más frágil cuando baja la velocidad. El espacio entre vehículos empieza a reducirse. Un camión que estaba seguro detrás de otro pasa a formar parte de una cadena apretada. Una cisterna que debía tener espacio para apartarse queda atrapada detrás del movimiento que tiene delante. Este pudo ser el punto peligroso para Rusia. La protección desde arriba no resolvía la estrechez de abajo. El radar podía buscar drones, pero no ensanchar la carretera. La guerra electrónica podía dificultar el control de los FPV, pero no evitar que los vehículos se amontonaran. La defensa aérea podía vigilar el cielo, pero no podía garantizar que cada pequeño dron fuera interceptado antes de llegar al asfalto. Para Ucrania, eso significaba que el objetivo quizás no era solo el convoy en sí. El objetivo pudo ser el momento en que el convoy quedara comprimido. El Leleka 100 podía identificar ese cambio desde el aire.
mostrar cuándo la línea dejaba de verse suelta. Ese pudo ser el punto donde incluso un número limitado de drones FPV podía tener un efecto mucho mayor. La primera decisión ucraniana quizás no fue atacar cada vehículo. Eso exigiría más drones y más tiempo. La opción más inteligente pudo ser buscar puntos de presión dentro del movimiento. Un golpe cerca del frente podía frenar al grupo de cabeza. Un impacto en el centro podía partir la columna. Un incendio alrededor de los camiones de combustible o munición podía obligar a los conductores a detenerse, retroceder o abandonar la ruta. Y cuanto más se acercaba el convoy a la zona de cruce, más complicada se volvía la defensa. Esa pudo ser la lógica que Ucrania necesitaba explotar. El ataque no tenía que derrotar a todos los sistemas rusos a la vez. Solo tenía que romper en el momento justo, cuando la densidad del tráfico, el espacio limitado y el tiempo de reacción jugaban todos contra el convoy. Armiansk mostró una dura verdad de la guerra moderna. Una ruta protegida puede volverse vulnerable si demasiados vehículos valiosos deben pasar por el mismo lugar estrecho. El golpe convirtió a la logística rusa en el objetivo principal, y ese fue el verdadero daño detrás de las explosiones. Si el convoy ya había sido identificado, los drones FPV ucranianos pudieron pasar del papel de arma al papel de rompedores de tráfico. Su propósito no era solo golpear vehículos uno por uno. El objetivo mayor pudo ser impedir que el convoy completara su misión. Un camión en llamas importa, pero una ruta de suministro bloqueada importa más cuando combustible, munición y carga militar quedan atrapados en la misma zona. Los primeros impactos cambiaron todo rápidamente. Los conductores rusos reaccionaron sin entender del todo lo que pasaba. Otros intentaron seguir avanzando, porque detenerse en un corredor estrecho era tan peligroso como recibir un impacto directo. Según los informes ucranianos, alrededor de 50 vehículos militares rusos fueron alcanzados o afectados en la zona de Armiansk. La cifra es importante, pero la pregunta más seria es ¿qué se suponía que debían hacer esos vehículos? Las carreteras principales siguen siendo vitales, pero las rutas secundarias pueden volverse igual de importantes. Cuando Ucrania amenaza un camino directo, Rusia puede desviar el tráfico hacia un camino menor. Si los vehículos de reparación no podían pasar, el equipo dañado cerca del frente podía quedar fuera de servicio más tiempo. Por eso, el ataque no necesitaba destruir cada vehículo para ser efectivo. Un convoy logístico solo es útil si llega. Si la carretera quedó bloqueada, la misión empezó a fracasar, aunque algunos camiones siguieran intactos. Y luego vino otro problema para Rusia. La propia respuesta podía crear nuevos objetivos. Los ingenieros debían despejar la ruta, los equipos de seguridad proteger los vehículos dañados y los comandantes decidir si retirar el convoy, empujarlo adelante o mantenerlo hasta reabrir el camino. Cada opción tenía un riesgo. Si los vehículos de recuperación entraban en la misma zona estrecha, quedaban visibles para el reconocimiento ucraniano. Si los ingenieros trabajaban demasiado lento, el tráfico seguía congelado. Aquí es donde el método de Ucrania quedó claro, y es algo que en Vector Rojo repetimos constantemente. Kiev no intenta ganar esta guerra con un asalto frontal. Está usando drones para alcanzar el sistema de apoyo detrás de las fuerzas de combate rusas. Para Rusia, cada nuevo ajuste tiene un costo. Un puente dañado necesita reparación. Una ruta bloqueada necesita un desvío. Un convoy retrasado necesita un nuevo calendario. Un camión quemado necesita reemplazo. Incluso si el ejército sigue moviéndose, lo hace con más presión, más riesgo y menos libertad. Y eso nos lleva a la gran pregunta final. Si Ucrania puede seguir forzando a la logística rusa hacia rutas más lentas y expuestas, ¿cuánto tiempo puede Crimea seguir siendo una base segura en lugar de una zona de objetivo permanente? El golpe cerca de Armiansk podría recordarse como una señal de advertencia para toda la red logística rusa alrededor de Crimea. Ucrania ya no caza solo blindados cerca del frente. Ahora mira más profundo. Carreteras, puentes, rutas de combustible y columnas de suministro que permiten que esas unidades sigan combatiendo. Tras la presión sobre otros cruces, a Rusia le quedaban menos rutas seguras y cada una se volvió más valiosa. El daño reportado a unos 50 vehículos militares rusos es grave, pero el problema más profundo es la misión detrás de esos vehículos. Combustible, munición, repuestos y equipo de refuerzo no son simple carga. Si ese flujo se frena, la presión puede extenderse desde Crimea hacia Jersón, Zaporilla y todo el frente sur. En las próximas semanas,
Rusia intentará reparar las rutas, añadir defensa aérea, aumentar la guerra electrónica o mover convoyes por caminos secundarios. Ucrania, a cambio, seguirá vigilando esas carreteras con drones de reconocimiento como el Leleka 100 para luego golpear con drones FPV u otros sistemas de precisión cuando el tráfico se vuelva predecible. Así que la pregunta sigue abierta. Rusia se está adaptando lo bastante rápido para proteger la red logística de Crimea, o Ucrania está convirtiendo lentamente cada ruta restante en otra trampa. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si este análisis del campo de batalla te pareció útil, dale like a este video, compártelo y suscríbete a Vector Rojo para más análisis claros sobre la guerra, las armas y la lucha por la paz en un mundo peligroso.